El sonido de un camión frenando en seco todavía lo despierta a las 4 de la madrugada, aunque hayan pasado 6 años desde su última misión. Las sábanas empapadas en sudor, el pecho oprimido y las manos buscando un fusil que ya no está allí. Marcos sabe que volvió a casa, pero su cerebro sigue atrapado en el infierno. Esta es la historia de un soldado que nunca encontró el alta médica. Cada noche, el mismo sueño, una carretera polvorienta en algún pueblo sin nombre de Afganistán. El sol quemando la nuca, el peso del chaleco antibalas y el olor a metal caliente. De repente, una explosión que lo lanza contra el suelo, y los gritos que nadie escucha porque todos están muertos. Cuando despierta, el silencio de su apartamento en Filadelfia es más aterrador que las balas. Su esposa, Laura, ya aprendió a no tocarlo en esos momentos. Un roce en el hombro puede desencadenar un reflejo violento que ninguno de los dos quiere recordar. Los psiquiatras militares llaman a esto trastorno por estrés postraumático complejo. Marcos lo llama la pesadilla que nunca termina. Cada día es una trinchera distinta. El supermercado atestado de gente, los fuegos artificiales del vecino, el perro que ladra sin motivo aparente. Ayer fue el cumpleaños de su hija Sofía, 7 velitas sobre una torta de chocolate. Cuando todos cantaron feliz cumpleaños, Marcos cubrió sus oídos y se refugió en el baño. Las voces elevadas, aunque fueran alegres, le sonaban exactamente como los rezos de los heridos antes de morir. Laura encontró el diario que escribe a escondidas, una libreta negra llena de fechas y dibujos que nadie entendería. En la última página, una lista. 8 de mayo, no pude salir de la ducha. 12 de junio, le pegué un puñetazo a la pared. 22 de agosto, vi al cabo Rodríguez en el espejo. El cabo Rodríguez murió en esa explosión, despedazado por la metralla mientras Marcos lo miraba a los ojos. A veces, cuando se afeita, el reflejo le devuelve el rostro ensangrentado de su amigo. Entonces se corta, no por accidente, sino para sentir algo distinto al vacío. Los veteranos se reúnen los jueves en un centro comunitario, entre paredes pintadas de celeste y sillas de plástico blanco. Marcos nunca falta, aunque cada vez que abre la puerta siente que vuelve a pisar una mina. Allí están los otros fantasmas, hombres con sus mismas ojeras y manos temblorosas. El más viejo del grupo se llama Lucas, perdió una pierna en un combate y tiene la mirada fija en un punto que nadie más ve. La guerra no termina cuando volvés, les dice con una voz ronca que parece venir de otro siglo. Termina cuando te morís, y a veces ni siquiera entonces. Marcos recuerda la carta que le escribió a su hermano menor antes de irse, esa noche de lluvia en el cuartel. Decía: cuida a mamá si no vuelvo. Pero voy a volver. Soy fuerte. Hoy no puede ni mirar a su madre a los ojos porque ella llora cada vez que lo ve saltar ante el ruido de un motor. El tratamiento con sertralina le quitó los ataques de pánico más agresivos, pero también le robó la capacidad de llorar. Ahora sus emociones son como cucharas de plástico, intentan recoger algo, pero todo se escurre. Su terapeuta dice que es progreso, pero Marcos no está tan seguro. Una madrugada, sin motivo aparente, prendió fuego a su uniforme militar en el fondo del jardín. Las llamas iluminaron el rostro de Laura, que miraba desde la ventana sin atreverse a salir. El olor a tela quemada le provocó una arcada, y luego una paz extraña, como si hubiera incinerado a un fantasma. Pero los fantasmas no se queman tan fácil. A la semana siguiente, mientras lavaba los platos, escuchó de fondo el ruido de un helicóptero. Se tiró al suelo, rompiendo 3 platos y una taza que Sofía le había pintado en el jardín. Su hija lo encontró allí, temblando, y le dijo: «Papá, ¿otra vez estás en la guerra?». Esa pregunta lo destruyó más que cualquier bomba. Porque la respuesta es sí, siempre sí. La guerra no es un lugar al que se va y se vuelve. La guerra es un parásito que se instala en el cerebro y se alimenta de cada momento de calma, de cada risa, de cada caricia que intenta ser normal. El ejército le dio una medalla al valor, una cajita forrada en terciopelo rojo con un águila de metal. Marcos la tiene guardada en un cajón, junto con las balas que le sacaron de la pierna derecha. A veces las acaricia como si fueran rosarios, intentando rezarle a un Dios que no escucha a los soldados. Los fines de semana intenta ser un padre normal. Lleva a Sofía al parque, empuja el columpio, le compra helado. Pero cuando ella se ríe a carcajadas, él siente que esa risa es un lujo que no merece. ¿Qué derecho tiene a la felicidad cuando dejó a tantos compañeros bajo tierra? La culpa es un peso que no aparece en ninguna balanza. Marcos la carga en la espalda, en los hombros encorvados, en la forma en que evita mirar los obituarios militares. Cada 11 de noviembre va al monumento a los caídos,
Deposita una flor y susurra nombres que nadie más recuerda. Una noche, Laura le propuso mudarse al campo, lejos de los ruidos de la ciudad. Pensó que el silencio lo curaría. Pero en el campo, el silencio es peor. No hay ambulancias, ni claxones, ni pasos en la vereda que lo distraigan del ruido que lleva dentro. Solo el eco de las explosiones en su cabeza. El punto de inflexión llegó un martes cualquiera, cuando Sofía le preguntó por qué no sonreía como los otros papás. Marcos no supo qué responder. Esa noche escribió una carta de despedida, la puso dentro de un sobre y la escondió debajo del colchón. Laura la encontró al día siguiente. Nunca lo había visto llorar así, arrodillado en el baño, abrazado al inodoro como si fuera una trinchera. Laura llamó al centro de crisis, y esa noche una ambulancia lo llevó al hospital psiquiátrico militar. Marcos fue en camilla, con los ojos abiertos pero viendo otra cosa. En el hospital le cambiaron la medicación y le sumaron una terapia electroconvulsiva que le borró algunos recuerdos. Perdió el nombre de su primer perro, la dirección de la casa donde creció, y el sabor del chocolate caliente que tomaba con su abuela. Pero la explosión sigue intacta, grabada a fuego. Compartió habitación con un soldado que perdió ambas manos y un teniente que intentó ahorcarse con su propio cinturón. Ninguno hablaba mucho, pero por las noches se escuchaban los gemidos, los gritos ahogados, las súplicas a madres que no estaban allí. Un coro de hombres rotos. Después de 3 meses, le dieron el alta con un diagnóstico nuevo: trastorno de estrés postraumático con síntomas psicóticos. Eso significa que a veces ve cosas que no están allí. Como la sombra del cabo Rodríguez sentada al pie de su cama, mirándolo con ojos vacíos mientras se pone las botas. Marcos aprendió a convivir con la sombra. Le habla en voz baja, le cuenta cómo estuvo el día, le pide disculpas una y otra vez. Laura lo escucha desde la cocina y se muerde los labios para no llorar. Sofía, en cambio, ya no pregunta. Simplemente se sienta al lado de papá y le toma la mano. Un día, Sofía le dibujó un sol en el brazo con un marcador amarillo. Para que te acuerdes que hay días lindos, le dijo. Marcos sintió algo extraño, una opresión en el pecho que no era miedo, sino otra cosa. Algo que no sentía desde antes de la guerra, ganas de vivir. Esa noche soñó con la explosión, pero por primera vez el sueño no terminó en sangre. Vio a Rodríguez sonriéndole, haciéndole un gesto con la mano, como diciendo está bien, seguí. Marcos despertó llorando en silencio, pero esta vez no era dolor. Era un alivio tan profundo que le dolió. Al otro día llamó a su hermano, el mismo al que le escribió aquella carta antes de irse a la guerra. Necesito ayuda, le dijo, y esas 2 palabras le pesaron menos de lo que imaginaba. Su hermano estuvo en su casa en 2 horas, con una caja de facturas y una promesa: no te voy a dejar solo. Empezó a ir a un grupo de apoyo diferente, uno donde no solo hablaban de los recuerdos malos, sino también de cómo construir otros nuevos. Conoció a un Smarin que ahora hacía cerámica y a una ex-enfermera de combate que entrenaba perros de asistencia. Gente que entendía que el infierno no se olvida, pero se puede decorar. Laura y él retomaron la terapia de pareja, esa que habían abandonado porque Marcos se negaba a hablar. Ahora dice todo, hasta lo más oscuro, hasta lo más vergonzoso. Y descubre que las palabras no matan, al contrario, a veces son lo único que salva. Una tarde, Sofía lo invitó a la muestra de arte de la escuela. Marcos fue, apretando las mandíbulas, con las manos sudorosas. Entre todos los dibujos de casas y flores, había uno que decía: mi papá es un héroe, pero no por la guerra, por volver a casa todos los días. Esa noche, Marcos tomó la cajita con la medalla y las balas, y las enterró en el fondo del jardín, junto a las cenizas del uniforme. No fue un acto simbólico ni grandilocuente. Fue un simple movimiento de tierra, como quien planta una semilla y no sabe si va a crecer. Los meses pasaron, y la sombra del cabo Rodríguez empezó a aparecer menos. Al principio una vez por semana, luego una al mes, luego solo en los aniversarios. Marcos aprendió a despedirse de él cada mañana, como quien despide a un amigo que toma un tren hacia otro destino. El ruido de los camiones ya no lo despierta siempre. A veces duerme toda la noche, y cuando se despierta sin sobresaltos, siente una gratitud tan inmensa que le parece injusta. ¿Cómo puede agradecer algo tan simple como dormir, cuando otros compañeros nunca volvieron a cerrar los ojos? La culpa no se fue del todo, pero aprendió a ponerla en una silla vacía durante las cenas familiares. Allí está, presente, pero no protagonista. Él ya no es solo el soldado que sobrevivió. También es el padre que cocina pastas los domingos y el esposo que baila mal después del vino. Una carta anónima llegó a su casa, sin remitente,
con una foto borrosa de su pelotón en Afganistán. Al dorso, una frase escrita a mano: ellos te perdonan. Ahora perdonate vos. Marcos no sabe quién la mandó, pero la enmarcó y la colgó al lado de la puerta, para verla cada vez que sale. Hoy es 11 de noviembre otra vez, pero Marcos no va al monumento. En cambio, lleva a Sofía al parque y la empuja en el columpio durante 1 hora. Cuando ella le pide que la suba más alto, él ríe. Una risa verdadera, gutural, que le nace desde algún lugar que creía muerto. Laura lo mira desde el banco y sonríe con los ojos húmedos. Sabe que no están curados, que nunca lo estarán del todo. Pero también sabe que ya no están hundiéndose. Marcos está aprendiendo a flotar, y eso, para un hombre que pasó años ahogándose en tierra firme, es un milagro. Por las noches, antes de dormir, Marcos escribe en un diario nuevo. Pero ya no anota fechas de crisis ni dibuja explosiones. Anota cosas simples. Hoy Sofía aprendió a andar en bici. Hoy Laura se rió de un chiste malo. Hoy no soñé con la guerra. A veces, cuando el insomnio vuelve, se levanta en silencio, prepara un té y se sienta en el balcón a mirar las estrellas. No reza, no llora, no cuenta respiraciones. Solo observa el cielo y piensa que, de algún modo inexplicable, sigue aquí. Y que eso ya es una forma de victoria. La pesadilla no terminó. Eso sería mentir. Pero Marcos aprendió a despertar de ella cada mañana, a tomar mate con su mujer, a peinar a su hija antes de la escuela, a vivir con el fantasma sin convertirse él mismo en uno. Porque volver de la guerra no es llegar a casa. Es construir una casa nueva sobre las ruinas de la anterior. Y él, ladrillo a ladrillo, lo está logrando. Si esta historia te llegó, deja tu like. Y suscríbete para más historias como esta.